filósofo y cómo conectas la filosofía con el cristianismo. Porque parte de la responsabilidad que conllevó con el tema de la caída, con este acto de desobediencia, es responsabilidad básicamente del varón. O sea que una característica de esta masculinidad es cumplir, ¿no? Cumplir ciertas órdenes, ¿no? Dios le ha dado ciertas órdenes al hombre que tiene que cumplir, que tiene que realizar. Bien, amigo, qué bueno. Encantado de poder iniciar este bloque de entrevistas contigo. Estuve repensando un poco sobre cómo orientar estas entrevistas, estos temas de masculinidad, que son los que mi canal mayormente aborda. Y algo que vi necesario fue hablar de masculinidad, pero desde un enfoque cristiano. Hablar un poco de teología, entender la masculinidad desde las bases, desde el origen. Tengo ya preparado algunas entrevistas con otros, donde, si bien es cierto, no voy a profundizar tanto en cristianismo como contigo ahora, pero sí voy a tocar algunos valores o principios que van a hacer eco en temas que hoy la sociedad, los hombres, las familias necesitan, y hemos visto pues que la mayoría carece. Así que creo que arrancar contigo este bloque de entrevistas va a ser chévere, porque me parece que va a ser la base que va a poder desarrollar o soportar las siguientes entrevistas o contenidos del propio canal. Así que bueno, en general, Charly, bienvenido a este espacio. Vamos a tener unos minutos de conversación muy libre. Y primero, antes de arrancar, ya te has presentado N veces en mis distintas plataformas, pero igual coméntanos un poquito quién eres, puedes quizás comentar también cómo nos conocimos, y por ahí vamos a ir soltando algunas reflexiones acerca de masculinidad y cristianismo. Bien, bueno, mi nombre es Carlos Pérez, más conocido como Charly. Bueno, yo me considero un filósofo práctico, es decir, una persona quien busca recuperar el sentido clásico de la filosofía como aquella forma de vida, y por lo tanto, como filósofo práctico, busco trabajar de manera individual, realizando consultorías filosóficas, por ejemplo, que sería una alternativa a una consulta psicológica, ¿no? Donde como filósofo ayudamos a las personas a poder evaluar, digamos, su escala de valores, sus principios, sus creencias, así como también a problematizar, así suena redundante, los mismos problemas, para ver si realmente son tan problemáticos como pensamos, ¿no? También trabajamos a nivel de organizaciones, ayudando al tema de la cultura organizacional, sus valores, a entender la cultura, el clima laboral, y ayudar también a que la organización pueda trabajar de manera mucho más inteligente, ¿no? Entonces, como filósofo práctico, trato de aprovechar todo lo que es la disciplina filosófica, aprovechando también las ideas de los filósofos, pero por encima de todo es el filosofar, ¿no? Ahora, yo también tengo más claro por dónde voy mi línea filosófica, y yo soy una persona quien abraza el pragmatismo de Peirce, y desde ese punto de vista también trato de tener un enfoque más epistemológico, ¿no? Es decir, en base a la justificación y a los fundamentos de lo cual nosotros conocemos, ¿no? También, bueno, soy creyente, soy cristiano, y esto también me da una forma de cómo puedo también tener un enfoque hacia donde tengo que ir con respecto a mi existencia, ¿no? Con respecto a mi propósito y demás, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos conocemos? Pues nos conocemos porque yo estuve realizando una investigación, una tesis sobre el tema de la sola escritura, de la comprensión de la sola escritura en las iglesias evangélicas. Y bueno, fui a la iglesia donde tú te encontrabas, ¿no? Y sentí de parte de Dios conversar contigo, ¿no? Sentí de parte de Dios que tenía algo para ti, y no sabía cómo acercarme, pero se dio la oportunidad, ¿no? Y veo que ahora pues eso se está cumpliendo. Y de ahí, bueno, ya viene toda una larga historia, ¿no? Así es. Bien, y bueno, has hablado un poco acerca de tu experiencia como filósofo y cómo conectas la filosofía con el cristianismo, porque me quiero meter un poco ahí en este campo tuyo de Charly como cristiano.
no dejando de lado la filosofía, pero cómo así conectas uno con lo otro, porque algunos creerían que la filosofía cuestionaría incluso pues la propia existencia de Dios. ¿Qué dirías? Bueno, creo que no necesariamente todos los filósofos son ateos. Creo que es una vía por las cuales algunos quieren llegar o pretenden llegar. Sin embargo, hay otros filósofos quienes no necesariamente consideran eso, ¿no? Son cristianos, son creyentes, y no vemos eso como algo contrario a la razón, ¿no? O sea, digamos que para poder ser cristiano y a la misma vez ser filósofo, pues hay que asumir cierta perspectiva epistemológica, ¿no? Es decir, cómo justificamos lo que conocemos, ¿no? Cuál es el alcance, cuáles son los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento, ¿no? Creo que eso de una u otra manera limita mucho qué tanto es posible para nosotros poder aceptar una cuestión como el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, normalmente los ateos terminan siendo muy materialistas, ¿no? Entonces, Dios, al no ser material, pues no sería motivo o materia de la filosofía, ¿no? Entraría, digamos, dentro de un ámbito quizá desde lo mágico, ¿no? Lo imaginario y demás, ¿no? En cambio, creo que cuando uno asume una perspectiva mucho más realista, en este caso, donde presume que la razón puede ser más ancha, donde no necesariamente todo tiene que ser demostrable, pero sí que sea razonable, es decir, que uno tenga motivos adecuados, entonces sí es posible, ¿no? Aceptar que sobre la existencia de Dios, sí es posible aceptar sobre lo que el cristianismo nos pretende decir, ¿no? Que es que Dios hecho hombre mediante Jesucristo, ¿no? Y que podemos encontrarnos con Él, ¿no? Mediante también la iglesia, ¿no? Mediante su cuerpo, ¿no? Entonces, creo que esto es válido y yo trato de abrazar una razón mucho más ancha, ¿no? Que es como lo que lo decía Luis Giussiani, ¿no? Y, bueno, creo que también, como bien lo planteaba Peirce, tiene un texto, ¿no? Que se llama El argumento olvidado sobre Dios, ¿no? Y al final es interesante porque Peirce trata de decir que es una hipótesis válida, ¿no? Es una hipótesis, digamos, que no deja de ser razonable, ¿no? Porque justamente es una de las cuestiones que me han llamado la atención, y es que como personas que tenemos razón, que tenemos mente, que tenemos inteligencia, podemos encontrarle sentido a todas las cosas, ¿no? Y es un poco problemático cuando queremos buscar o preguntarnos sobre el sentido de la propia razón o sobre el sentido de la propia existencia humana, ¿no? Y poder decir, bueno, no existe, pues es un poco complicado, ¿no? Como que todo lo vemos con sentido, pero no puedo aceptar que la mía la tenga, ¿no? Entonces, creo que es un poco complicado para la inteligencia, ¿no? Y al final creo que quien no quiera aceptar esta posibilidad, esta hipótesis, va a tener que vivir con algo como eso, ¿no? Es como veo cuando converso con personas como que, oye, ¿cómo se originó la vida, no? Y bueno, quizá la respuesta puede ser, bueno, en cierto momento hubo las condiciones y espontáneamente se dio, pero ahí queda la respuesta, ¿no? Porque, Claro. O sea, está bien, me criticas de que quizá lo mío pueda ser muy tonto de aceptar que Dios la creó o que Dios lo hizo, ¿no? Pero lo tuyo como que tampoco no es muy sostenido. Exactamente, como que no sabes, o sea, no sabes, o sea, tú no puedes negar con eso, no sé, como que para mí válido es que en esa circunstancia lo haya podido crear Dios y no tengo ningún problema, ¿no? Por eso me parece que lo que Peirce plantea es interesante, ¿no? Es una hipótesis válida, posible y que no debería dejar de ser razonable, ¿no? Bien, el día de hoy no hemos venido necesariamente pues a meternos de lleno en el cuestionamiento de la existencia de Dios. Básicamente esta conversación ya va a arrancar con el presupuesto de que Dios existe y de que la vida de alguna forma ha sido organizada y diseñada bajo ciertas leyes que Dios o el creador, el diseñador, ha impuesto sobre el universo, ¿no? Entonces, a partir de ello, y tomando en cuenta que este canal o este contenido está orientado en su mayoría para hombres, mi siguiente pregunta es, ¿Dios habla acerca de masculinidad? ¿De alguna forma hay alguna relación entre Dios y hombre? Y mi tercera pregunta, que está muy conectada a esta, es, ¿se ha concebido a Dios siempre como una figura masculina? O bueno, conceptualmente. Hay algunas hipótesis que dicen que no, que es neutro. Algunos por ahí dicen que incluso es femenino. Pero si vemos, la mayoría de personas concibe a Dios desde la imagen masculina. ¿Qué podrías comentar sobre este tema? La relación entre Dios
y lo masculino? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. No sé si es que puedo decir que netamente el cristianismo o la Biblia quiere explicar, ¿no?, directamente sobre el tema de la masculinidad, pero sí nos plantea una imagen, ¿no? Hay muchas imágenes de Dios que obviamente se plantean como Dios, ¿no? Como con mano fuerte, como se nos plantean también imágenes como esto que plantea Pablo, ¿no?, que llegar a la estatura de un varón perfecto como Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay ideas de cierta, digamos, ideas de cierta paradigma, ¿no?, de cierta imagen, de cierta visión de cómo debería ser un varón, ¿no?, o un hombre en todo caso, ¿no? Ahora, creo que ahí hay que tomar en cuenta sobre cómo se nos está planteando el origen del ser humano, ¿no? Porque por lo menos entiendo que los judíos tienen esto de que en un inicio, Adán y Eva planteaban ellos que era un ser andrógeno, si mal no me recuerdo, y como que los dividió, etcétera. No entiendo que Platón también tiene una idea similar, pero si lo vemos de otro lado, si Dios creó primero al hombre, ¿no?, y luego lo creó a la mujer, ya está planteando una idea de por dónde va, ¿no? Hay una imagen de un varón, ¿no?, pero que está obviamente en un estado de perfección, ¿no? Obviamente cuando ya se da la caída es cuando esta imagen de perfección se va perdiendo, ¿no? Y esto es lo que al final somos nosotros, ¿no? Entonces la masculinidad que termina siendo restaurada termina siendo como la que nos plantea Jesucristo, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que ir, ¿no? ¿Qué tipo de masculinidad es la que nos plantea Jesús, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cuestión. Bien. ¿No? Me encantaría hablar un poco sobre qué nos transmite Jesús en cuanto a ciertos principios, o si hablamos de energía masculina, ¿no?, y Jesucristo, la figura de Jesús histórico. Pero antes de meternos de lleno ahí, ¿qué me podrías comentar acerca del origen? O sea, ¿cuáles serían estos atributos masculinos? Porque ya hablaremos un poco de los femeninos, pero ¿cuáles son estos atributos masculinos que se ven en el Dios del Antiguo Testamento, si es que podemos ser más específicos, ¿no? ¿Cuáles crees tú, cuáles consideras que son los más, no sé si resaltantes, o para ti que fueron como que, ok, aquí hay fuerza masculina? Lo que pasa es que creo que este asunto está muy permeado, muy marcado por la cuestión cultural de ese tiempo, ¿no? Entonces, no sé si es que necesariamente este tipo de aspectos son o deben ser tomados en cuenta, ¿no? Ok. Creo que más bien, si lo vemos desde la figura de Jesús, ya la cosa va cambiando, ¿no? Porque debemos recordar que en Jesús se da la revelación de Dios, ¿no? Antes es básicamente quien se imagina a Dios, ¿no?, quien lo conoce, ¿no?, pero es en Jesús quien sí lo conocemos realmente, ¿no? Entonces, creo que si pensamos en los atributos de Jesús o lo que Jesús nos quiere enseñar, tiene más sentido, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto del Antiguo Testamento, lo vamos a ver como un rey, como alguien que gobierna, alguien que manda, alguien que da decretos, como también alguien que hace pactos, alguien que también dice que si haces eso te irá bien, si haces el otro te irá mal, como también un Dios guerrero, un Dios proveedor, etcétera, 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 ¿no? Pero en Jesús eso va a ir cambiando, ¿no? Va a tener otro tipo de sentido, ya lo podemos conocer tal cual, ¿no? Que se manifiesta justamente como este varón, ¿no?, como este siervo, ¿no? Ok. Entonces tú dirías que hay entre el Antiguo Testamento y todo el espectro cultural o la percepción cultural de Dios, hay una diferencia marcada entre lo masculino, dirías tú, es como la masculinidad vivida por Jesús presenta otros atributos distintos a los del Antiguo Testamento. Eso es lo que entiendo. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre, ¿no? Estamos hablando de una historia, estamos hablando de una biografía, ¿no? Ya. ¿No? Y ya lo vemos encarnado básicamente a Dios, ¿no? En cambio, en el Antiguo Testamento no es que deje de ser válido, pero sabemos que el Antiguo Testamento es sombra y también
forma, ¿no? de lo que va a ser en el nuevo, ¿no? Entonces no necesariamente me puedo quedar con eso, ¿no? Porque también están estos debates, por ejemplo, sobre el tema de la eliminación de poblaciones, ¿no? De cómo Dios manda a matar y demás cosas, ¿no? Son debates que son complicados, ¿no? Pero se entienden que los que están escribiendo el texto, los que están haciendo eso, lo están entendiendo desde su perspectiva cultural, ¿no? ¿No? Entonces, ahí creo que va el asunto, ¿no? En cambio, creo que Jesús es la cosa diferente. O sea, podemos hablar de una persona, ¿no? Tiene más sentido hablar de esa persona, ¿no? Es cierto, coincido contigo en esa parte. Sin embargo, podemos ver también que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta a través de sus profetas o a través de ciertos padres de tribus y demás, como Abraham, Moisés, Elías, el propio rey David y estos personajes, digamos, conocidos, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Crees tú que hay algunas características o atributos quizás en donde se puede determinar, o quizás no determinar, pero se puede, no sé, intentar percibir cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la figura masculina, en cuanto a estos personajes? ¿Hay algún quizás imperativo en donde, por ejemplo, hablemos de Josué 1:9, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Y que seas valiente, ¿no? Entonces, ahí habla una dirección clara de Dios hacia Josué, diciéndole: no tengas miedo, afronta, a pesar del temor, ¿no? Yo estoy contigo, así que ve a la batalla, ¿no? O ve y cumple la misión. El Antiguo Testamento está lleno de misiones, ¿no? Hay como que ciertas directrices por parte de Dios por estos hombres. ¿Algo de esto te da cierta luz en cuanto a algún atributo propio de Dios en cuanto a la masculinidad? Bueno, podríamos decir que desde el inicio de la creación es Dios quien le da una cierta cantidad de comandos, ¿no? Al hombre, ¿no? Que tiene que cumplir, una cierta cantidad de directrices. Ok. ¿Y en estas directrices encuentras algún tipo cuestión que al parecer no se lo da a la mujer. No se lo da a la mujer. No se lo da a la mujer, ¿no? Sino que más bien no se las da porque como ya se las dio el varón tendría que enseñárselas. Ok. No, tendría que enseñárselas, ¿no? Y por lo tanto, parte de la responsabilidad que conllevó con el tema de la caída, con este acto de desobediencia, es responsabilidad básicamente del varón, ¿no? Por eso que vamos a ver que en el Nuevo Testamento se va a plantear que las mujeres tienen que someterse a su marido, ¿no? Que tienen que someterse al varón, ¿no? Y que el varón es la cabeza también, ¿no? Pero que esta cabeza está sometida también a Cristo, ¿no? Que está sometida a Dios también, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, una especie de idea de lo que puede significar este tipo de masculinidad si lo vemos de este modo, ¿no? Como alguien que tiene como, o sea, que una característica de esta masculinidad es cumplir, ¿no? Cumplir ciertas órdenes, ¿no? Dios le ha dado ciertas órdenes al hombre que tiene que cumplir, que tiene que realizar, y que podríamos decir, cuando deja de hacerlas, es cuando empieza a perderse el orden que está planteando Dios, ¿no? Que es lo que creo que estamos viendo en la actualidad. En el Antiguo Testamento, la mayoría, por supuesto, quien figura son varones, ¿no? Son varones, pero también hay que entender por el propio contexto, ¿no? Hay mujeres, obviamente, que también tienen cierto papel, digamos, importante, pero normalmente son varones, ¿no? Y es justamente que cumplen aquellas directrices, ¿no? Aquellos comandos que le da Dios, ¿no? Como justamente Abraham, ¿no? Como Moisés, como Isaac, como Jacob, ¿no? Normalmente Dios está diciéndole: ustedes tienen que hacer esto, ¿no? O tú tienes que hacer aquello, ¿no? Y muchas veces también su fe es probada también por parte de ellos, ¿no? Creo que sí hay bastantes. Creo que estas características tendrían que ver con que, uno, son capaces de escuchar la voz de Dios. Dos, diría que son capaces de obedecerla. Y que también, digamos, tienen un carácter pedagógico, quizá educativo, porque mediante lo que ellos hacen también tienen que enseñar a otros, ¿no? Tienen también un sentido también de expansión. Maestros. ¿no? De maestros, claro, de expansión también, ¿no? Porque lo que ellos tienen que hacer siempre cumple siempre tiene un efecto también social, ¿no?
Sí, creo que podría haber razón. Dirías entonces, o diríamos un poco para concluir esta parte, que los atributos que se pueden observar o, bueno, digamos que están en sospecha en el Antiguo Testamento serían cuestiones de liderazgo, Sí. responsabilidad, enseñanza, ¿sí? Más Sí, o sí, menos. claro, podría decirlo que por ahí, sí, claro. Ujú. Sí, definitivamente, ¿no? Escuché una lectura sobre cómo Dios se presentaba o se acercaba hacia hombres en la Biblia a lo largo de las Escrituras y cómo lo hacía con las mujeres, ¿no? Bueno, te digo lo que escuché, no digo que lo comparta porque incluso me faltaría estudiarlo más, pero mencionaba que cuando Dios se comunicaba al hombre, Dios hacía que el hombre suba al monte o vaya o se mueva. Es como, que quieres oír mi voz, ve a la zarza ardiente, sube al monte, ve a tal ciudad, arma tal altar, bla, bla, bla. O sea, como que requería cierto movimiento, cierta acción. Caso contrario con la mujer. Cuando Dios se comunica con mujeres, es Dios quien baja y las busca a ellas. No pide que ellas se muevan o tengan cierta acción, digamos, ¿no? Me falta estudiarlo, pero no sé si has escuchado esto o habrá un caso en donde esto se rompa. Bueno, en el caso de José, por ejemplo, no es que tuvo que ir a un lugar para escuchar la voz de Dios, ¿no? En el caso también de Job, tampoco, ¿no? Entonces, no necesariamente todos han tenido que ir y acercarse a Dios, ¿no? Sino que también Dios se ha acercado también a... Sin que ellos tomen acción. Claro. O sin que ellos tengan iniciativa, digamos. Claro, sí, o sea, yo creo que esto es importante porque esa es la diferencia quizá con otros dioses. Bien. Normalmente a los otros dioses eres tú quien tiene que acercarse a pedir el favor de Dios, ¿no? Quien tiene que cumplir un conjunto de requisitos para ganarse ese favor, ¿no? Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios que va en busca del hombre. Del hombre. ¿No? Ajá. No necesariamente está esperando que lo busquen, ¿no? Va en busca del hombre, ¿no? Y digamos que el hombre tendría que tener la confianza de que cuando va en búsqueda de él, Dios lo va a recibir. No creo que también habría el problema de que ¿por qué no me buscaste? También habría ese el asunto, ¿no? Pero debemos recordar este pasaje también de Jesús, ¿no? Cuando habla de que como la mamá, ¿no? Como la mamá que busca tener a todos los pollitos, ¿no? Pero ustedes no quisieron. Entonces, o sea, estamos viendo ese aspecto de Dios que va en búsqueda, ¿no? O ese aspecto que es un poco paternal o maternal en todo caso que tendría Dios. Entonces, no necesariamente siempre, digamos, el ser humano tiene que ir en búsqueda de Dios, ¿no? Creo que es en algunos casos, ¿no? No en todos, ¿no? Bien, buenísimo. Interesante. Y ahí va la siguiente pregunta que conecta con lo que acabas de mencionar. Si hablamos un poco de atributos femeninos o relacionados pues a lo culturalmente conocido como energía femenina, ¿cuáles serían estas características de Dios, ¿no? Muy aparte de esta nutrición, este cuidado, ¿no? De ir en el cuidado de los pollitos, por ejemplo. ¿Cuáles son estos atributos? Y por ahí, si quieres, podemos hablar de Jesús, ¿eh? Porque entiendo que, según lo que me comentaste, en Jesús se ve la revelación de Dios con un toque distinto, digamos, al Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué podrías comentar en cuanto a ello? Lo que pasa es que con lo que estamos comentando o lo que estás hablando, se me viene a la mente sobre qué es lo que le hace femenino o masculino, ¿no? O sea, si les quitamos al hombre y a la mujer los órganos reproductores o sus diferencias, por así decirlo, biológicas, ¿no? ¿Cómo podríamos decir si alguien es femenino o es masculino? ¿No? O sea, creo que habría un problema allí, ¿no? Entonces, y al final eso termina siendo Dios, pues, ¿no? Tienen atributos, claro, pero los tiene todos. Entonces no podríamos decir que es masculino o es femenino en sí mismo. Los tiene todos. Claro, no podemos decir si es masculino o es femenino en sí mismo, ¿no? Ahora, sabemos que a nivel biológico nuestras hormonas influyen mucho, ¿no? En nuestro comportamiento y por lo tanto en el énfasis que va a tener cada uno de nuestros comportamientos, tanto como hombres y tanto como mujeres, ¿no? Por esa razón, pues el hombre es
debido a la testosterona, es un poco más violento. Es más violento y presenta el carácter del dios violento. Claro, o sea, más violento, más enfocado a la acción, justamente porque tiene mucha testosterona. Ya. En cambio, la mujer, debido a sus propias, digamos, hormonas, pues tiene justamente otro papel, ¿no? O sea, no sé, o sea, ¿cómo podría tener un hombre, digamos, con bastante testosterona un comportamiento maternal, por ejemplo? O sea, ¿cómo podría tener? O sea, imagínate una persona con mucha testosterona y que tenga que tener el rol, digamos, maternal, por ejemplo, claro. ¿no? Estaría muy difícil que ese aspecto maternal pudiera darse con bastante testosterona, ¿me entiendes? No podrías, básicamente, ¿no? ¿No? Entonces, las hormonas que tienen las mujeres, pues sí les permite tener este tipo de comportamiento más maternal con sus hijos, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto biológico que de una u otra manera influye en los comportamientos que vamos a tener, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, yo diría eso, ¿no? Entonces, no podría decir, pues, si esto es femenino o es, digamos, masculino, ¿no? Creo que nuestra biología influye mucho ahí, ¿no? En qué es lo que más resalta, ¿no? ¿No? Entonces creo que en torno a eso es lo que nosotros ya generamos, digamos, ese tipo de características, ¿no? ¿Qué es lo más masculino o qué es lo más femenino, ¿no? Y en torno a esto, y es loco porque me está dando la idea de que sigo siendo, pues, pirciano, ¿no? Porque el hombre tiene cierta constitución, ¿no? Y se comporta como hombre, ¿no? Y esta constitución es la que tiene esto, ¿no? Y la mujer se comporta de tal modo porque tiene este tipo de constitución, ¿no? Y digamos que ambas constituciones vienen de la matriz, que vendría a ser Dios. O sea, entonces concluimos en que Dios no representa necesariamente una figura masculina, sino es de donde nacen todas las cosas. Claro, o sea, Dios no podemos decir que es masculino o es femenino. No se podría. No se podría, porque creo que si nosotros eliminamos nuestras diferencias biológicas, ¿cómo podríamos definir si algo es masculino o algo femenino? Claro. ¿No? Y Dios no tiene, pues, esta constitución biológica que lo determine o lo influya. Entonces Dios puede alternar en estos comportamientos o en estos polos. Dios puede ser una persona un ser muy imperativo, muy de acción, pero también puede ser muy paciente, muy... Claro, y eso es, claro. Y por eso es que... Puede ser sensible, como el Espíritu Santo que se entristece, por ejemplo, y puede ser como que muy duro y que pueda poner límites y castigar a sus hijos. Sí, tal cual, claro. No, pero recuerda que el texto bíblico está tratando de comprender desde sus propios recursos a Dios, ¿no? Entonces, si lo presenta como padre es porque el texto, ¿no? Y es más, ¿no? O sea, cuando se presenta a Dios es ¿quién eres, no? Yo soy el que soy, ¿no? Entonces, o sea, no hay más, o sea, no está presentándose como alguien masculino, alguien femenino en sí mismo, ¿no? Pero claro, para nosotros, ¿no? Nosotros lo concebimos así, ¿no? Bien. ¿No? Pero creo que ahí va, ¿no? O sea, nuestra constitución física, biológica, sí influye mucho en nuestro comportamiento, ¿no? Y en eso también influye también nuestra energía masculina y también femenina, ¿no? O sea, creo que ahí está justamente el asunto donde nosotros podemos conversar sobre lo femenino y lo masculino, ¿no? Creo que está en nuestra constitución biológica que influye definitivamente en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, en todo caso, ¿no? Ahora quizás un poco trayendo ya este tema a la actualidad, ¿qué tan necesario crees tú es comprender para el joven, para el hombre de hoy, entender esta figura de diferencia de roles, digamos, esta determinación biológica, no sé si es el nombre más adecuado, para que quizá pueda encontrar un mayor equilibrio o mayor satisfacción en cuanto a su propósito, digamos, en vida, ¿no? O sea, replanteo mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es que los hombres, que las personas que nos escuchen, sean cristianos o no, comprendan que en la mente de Dios, de alguna forma, hubo esta distinción, digamos, de crear al hombre y a la mujer y darle ciertos roles a cada uno,
¿no? A partir de ciertas predisposiciones biológicas. ¿Qué tan importante es? ¿Qué pasa si no tomo en cuenta esto? ¿Qué pasa si simplemente anulo cualquier sentido de diferencia entre hombres y mujeres y simplemente vivo como un ser más o un ser neutro, como dirían algunos, no binario? Bueno, sí, creo que desde el inicio, pues Dios está marcando una diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Macho y hembra macho y hembra los creó, ¿no? Pero de ahí tampoco se dice más, ¿no? No se dice más al respecto, ¿no? Ahora, creo que también hay que ver que, digamos que somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues, la filosofía ha influenciado mucho. Y en la actualidad, pues lo que se busca evitar es el esencialismo, ¿no? Es decir, aquella perspectiva que trataría de decir que existe una esencia y que en base a esa esencia es como nosotros debemos comportarnos, ¿no? Esencia sería pues aquello que hace que una cosa sea, ¿no? Entonces es como que existe algo como que es ser hombre y que yo debo comportarme como eso que es ser hombre, ¿no? Y cuando no me comporto como eso que es ser hombre, pues estoy teniendo, digamos, un problema, ¿no? Entonces, debido a nuestra visión contemporánea de evitar ese tipo de esencialismos, pues ya también, digamos, también hay un rechazo a este tipo de esencialismo, porque esto es una cuestión metafísica también y es un problema, ¿no? Ya no podríamos decir o afirmar que hay algo que me hace ser hombre o hay algo que me hace ser mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, el hecho mismo de decir energía masculina, energía femenina, ya es caer en cierto esencialismo, ¿no? Uh-huh. Y también asumir que es posible conocerlo como tal y que aquello que conocemos corresponde a como tal, ¿no? Entonces ahí empieza una discusión epistemológica, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Entonces, pero yo no creo eso, obviamente, no soy un posmoderno. Sí creo que... ¿Qué no crees? ¿Ah? ¿Qué no crees? O sea, no creo en el antiesencialismo, ¿no? Porque okay. Creo, o sea, en la actualidad, digamos, esto es como lo planteaban ya los existencialistas, ¿no? Y los existencialistas tratan de decir que la existencia es primero que la esencia, es antes que la esencia, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que primero existo, estoy aquí y luego soy, ¿no? Y luego soy, ¿no? En cambio, cuando hay una esencia primero y la existencia después, es como que yo soy, ¿no? Por ello existo. Ajá, y por ello existo y me tengo que comportar como lo que soy. Okay. ¿Me entiendes? Ese es el problema, ¿no? Yo considero que es necesario asumir cierta metafísica. Creo que es posible conocerla. Por eso digo que sigo siendo peirciano en ese sentido, sigo siendo un pragmatista peirciano, sigo siendo un realista. Uh-huh. Y creo que es posible conocerlo mediante nosotros vamos conociendo los particulares, ¿no? O sea, es como que cuando tú... O sea, es posible, por así decirlo, que cuando tú pones un conjunto de mujeres y un conjunto de hombres, en decir qué aspectos en comunes hay entre estas mujeres y qué aspectos en común hay en estos hombres, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso tú puedes decir, ya, ¿no? Lo que puedo ver que tienen en común, que se comportan similar, es posible que yo pueda decir que esto es lo que le hace ser mujer. Y con los varones es posible que esto es lo que le hace ser hombres, ¿no? Uh-huh. Creo que sí es posible, ¿no? Y que en base a eso es que podemos decir, sí, pues no, o sea, esto es parte de ser varón y esto es parte de ser mujer, ¿no? Y no hay problema con ello. O no tendría que haber problema con ello. No tendría, porque como te digo, hay una constitución ya biológica que de una otra manera influye mucho. Escapa de nuestras manos, ok. Ajá, no influye mucho, ¿no? Y que por más, por así decirlo, manera de querer ir en contra de eso va a ser un poco complicado, ¿no? Es como si invirtiéramos los papeles, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si es que las mujeres tuvieran que comportarse como varones, ¿no? Y los varones tuvieran que comportarse como mujeres, ¿no? Habría que ver si es que eso funcionaría, pero parece que no va por ahí porque hay una constitución, como te digo, biológica que está ahí, ¿no? O sea, las mujeres todos los fines, o sea, cada mes tienen el periodo, ¿no? Uh-huh. Y ese periodo influye también en la manera de cómo se van a comportar
y hasta de cómo van a percibir la realidad. Porque en ese momento de que están en esa situación, puede haber una distorsión de la realidad solamente por esa situación. Claro. Cosa que no tiene el hombre, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver eso. O sea, mira, hasta ahí cómo está influenciando la cosa, ¿no? El hombre no tiene ese problema. No tiene ese problema, digamos. Pero la mujer sabemos que cada periodo va a haber cierta distorsión. Y es lo que nosotros quizás... Y lo podemos ver en parejas, ¿no? O sea, lo podemos ver en la vida de pareja, ¿no? O sea, en ese periodo, tú como varón sabes que va a haber algo diferente. O bien está un poco más sensible, ¿no? Y esa sensibilidad, ¿qué significa, no? ¿Me entiendes? O sea, te das cuenta, tú como hombre no lo ves. Tú sigues actuando como los 30 días o como todo el año, pero para la mujer, en esa parte, en ese periodo, sí lo percibe y lo siente diferente. ¿No? Entonces, oye, o sea, ahí hay un problema, ¿no? O sea, nosotros los hombres no somos conscientes de eso, no lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que lo pusiéramos los roles? O sea, no habría problemas, ¿no? Definitivamente habría un problema, ¿no? Entonces, ¿concluyes o consideras que sí sería importante tener esta visión dualista, digamos, bigénero? Claro, lo que pasa es que habría que ver si es que, porque el dualismo, digamos, se plantea como que contrarios, ¿no? Es una decisión, pero más que una especie de dualismo, porque los vamos a poner contrarios, hombre o mujer, y no necesariamente así, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Sino que debemos recordar que hay una unidad, ¿no? Entre hombres y mujeres hay una unidad. Ok. ¿No? Yo es más, creo que, por ejemplo, hasta en tema de relaciones eso se ve posible, ¿no? No sé, me parece que pienso, no lo puedo esto determinar, pero creo que a nivel de, por ejemplo, de homosexuales, son más fáciles las relaciones. Creo que con otro hombre no hay que hacer mucho asunto. Ok. O sea, si yo quisiera estar con otro hombre, no tengo que darle tanta vuelta. Tú quieres esto, yo quiero esto y listo, se acabó, no hay más, ¿me entiendes? En cambio, con una mujer como que sabes que hay una brecha. Hay más fricción. Claro, sabes que hay una brecha que tienes que pasar y que no necesariamente con tu ser hombre o con lo que conoces como hombre te va a ser fácil conectar o estar con esa persona o acercarte a esa persona. Claro. Lo mismo como que cuando es mujer para con un hombre, ¿no? Por eso creo que nuestras relaciones heterosexuales en la actualidad son más difíciles. Y si te vas dando cuenta, son más complicadas, son más difíciles, ¿no? Y es más, creo que por eso se ve un aumento más bien de la homosexualidad, porque termina siendo más cómodo, ¿no? Termina siendo más fácil, ¿no? Pero en cambio, dentro de esta heterosexualidad, en esta relación entre hombre y mujer, cuando es superado esta alteridad, porque es la alteridad, superada la alteridad, la cosa cambia, ¿no? Superada la alteridad, te vas dando cuenta que hay algo diferente, ¿no? Esta unidad es diferente. Cuando dices la alteridad, ¿te refieres exactamente a qué? Cuando digo alteridad me refiero a otro diferente a mí. Ok. ¿No? En cambio el otro, que es varón, no es alter, no está bien, es similar a mí. Es otro sí, pero es similar a mí. En cambio con una mujer realmente hay una gran alteridad, porque es alguien diferente o muy diferente a mí. No ve el mundo como yo. Posiblemente opuesto. Claro, posiblemente opuesto, exactamente, ¿no? Claro, o sea, no en total, claro, pero sí hay cierta oposición, ¿no? Porque, o sea, no va a ver el mundo como yo, no va a percibir el mundo como yo. Y eso también es lo que nos genera problemas como pareja, si te vas dando cuenta. O sea, ¿por qué tenemos problemas como pareja? Porque el otro no lo percibe igual que yo, ¿no? Y está esperando que el otro lo vea como yo. Ok. ¿No? Entonces ahí te vas dando cuenta, o sea, ahí va el asunto, ¿no? Ahí te vas dando cuenta dónde va el problema, ¿no? Pero superada esa alteridad, creo que ves mucha unidad, ¿no? Ves algo diferente porque sabes que el otro me aporta algo que yo necesito, que yo requiero, ¿no? Y ahí se da esa unidad, ¿no? Incluso de la que podría en el Nuevo Testamento mencionarse. Claro, el ser una sola carne, ¿no? Esta figura de ser una sola carne se da ahí. O sea, eso es lo interesante, pues digo, ¿no? Ser una sola carne, ¿no? ¿Cómo puedo ser una sola carne con una mujer o una mujer con un hombre, ¿no? O sea, ahí ese nivel de unidad que pueden tener superando la alteridad es justamente ser esa una carne, ¿no? Podríamos decir que esta sola carne, estoy volando, o sea, estoy simplemente pensando en voz alta. Podríamos decir que esta unión
o esta sola carne sería la representación más cercana de Dios en cuanto a esencia? Bueno, pues debemos recordar que el matrimonio, y esto es interesante, ¿no? Porque el matrimonio se utiliza también como una figura de nuestra relación con Dios, ¿no? Su novia, el novio, el esposo, la esposa, ¿no? Son uno, ¿no? Y también que la Trinidad también es similar, ¿no? Los tres se aman, ¿no? El Padre ama al Hijo, ¿no? El Hijo ama al Padre, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces todo está unido por el amor, ¿no? Esa unidad, ¿no? Es producto del amor que se tiene mutuamente, ¿no? Y lo mismo ocurre justamente con el matrimonio, con la figura entre Dios también y su iglesia. O sea, hay una unión, ¿no? Que está ahí presente, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Y que creo que es lo que justamente está ocurriendo en nuestra realidad, como te digo. Si te vas dando cuenta, se nos hace más difíciles, como te digo, las relaciones heterosexuales, justamente producto de esta alteridad. Y preferimos quizá lo más cómodo, ¿no? Preferimos lo más cómodo. Bien. Wow, súper interesante. Mira cómo se empezaron a conectar ciertos temas relacionados a lo que inicialmente se intentó conversar sobre Dios y cristianismo y masculinidad. Charlie, gracias por este tiempo. Me gustaría quizás cerrar esta conversación con ¿qué le dirías a los jóvenes? Mayormente son varones, digamos, los que suelen escuchar este tipo de contenido. No necesariamente son creyentes. ¿Qué les podrías comentar en cuanto a su rol como hombres y su fe? Bien, bueno, yo creo que para actuar en este mundo requerimos ciertas hipótesis, ¿no? Y el asunto está de dónde vamos a beber para actuar en este mundo, ¿no? ¿Qué tipo de hipótesis vamos a tener, ¿no? Entonces, podemos seguir lo que nos dice el mundo, lo que nos dice nuestra cultura, porque nuestra cultura nos va influenciando y nos va diciendo cómo debemos comportarnos, qué es la felicidad, para qué estamos hechos, cómo debemos establecer nuestras relaciones y demás, ¿no? Pero el cristianismo plantea otra cuestión diferente, ¿no? Muchas veces una contracultura, ¿no? Y en este sentido depende de donde cada uno de nosotros quisiéramos partir, ¿no? Entonces, yo creo que el cristianismo, si bien es cierto, está planteando, hay ciertas pretensiones del cristianismo, ¿no? Y las pretensiones son de que el hombre es caído, ¿no? El hombre está caído, ¿no? De la gracia de Dios, ¿no? Y que necesita de la gracia, ¿no? Necesita de la gracia divina mediante la fe en Jesucristo para que ahora pueda, pues, caminar conforme Dios le está pidiendo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? En cambio, en el mundo tú vas entendiendo que quizá el problema son los otros, o que el problema es la cultura, o que el problema es la educación, pero quizá tú eres bueno por naturaleza y demás. Un poquito muy russoniano, ¿no? En cambio, el cristianismo no está planteando esto, ¿no? Está planteando que somos seres caídos, ¿no? Necesitamos de la gracia y que necesitamos comportarnos conforme a lo que Dios nos dice cómo deberíamos comportarnos, pero que es posible porque recibimos esa gracia, ¿no? Entonces yo creo que, y eso también marca, ¿no?, lo que nosotros deberíamos hacer como hombres, y ser lo que significaría hombres, ¿no? En cambio, la cultura actual te va diciendo qué es lo que tienes que hacer como hombre y qué es lo que tienes que ser hombre, ¿no? Y ya esto ya lo había planteado este evangelista, Miles Monroe, ¿no? Y él planteaba que antes era más fácil ser hombre, ¿no? Antes bastaba con que tú trabajaras, con que tú trajeras comida y te ocuparas básicamente de la seguridad de tu familia y nada más, ¿no? Como también lo mismo la mujer. Okay. Pero en la actualidad, cuando esto ya cambió, ya ser hombre es difícil, ¿no? Porque ya no sabes ahora en la actualidad qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Qué es lo que te corresponde cuando ves que hay mujeres que pueden hacer lo mismo y que básicamente no necesitan de ti, ¿no? En este caso yo creo que el cristianismo nos va
dando un enfoque diferente. Una de estas cosas que yo rescataría es el propósito, ¿no? Creo que el cristianismo te va marcando claramente que el ser humano tiene un propósito, ¿no? Y que también, y esto justamente me parecía interesante, ¿no? Que vemos, por lo menos en la figura de Jesús, que Él sabía para qué estaba en este mundo, ¿no? Sabía dónde iba, ¿no? Sabía dónde iba, ¿no? Y esto yo creo que es importante, creo que es parte también de un hombre tenerlo eso claro, porque creo que es lo que muchas veces más carecemos. Y hermano, creo que las personas que nos están escuchando, nos están viendo, sería bueno preguntarles, ¿no? O sea, ¿cuál creen que es su propósito como varones, ¿no? Porque creo que cuando no lo tenemos claro es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque al final cualquier otra cosa se va convirtiendo en nuestro propósito, ¿no? Y creo que esto es lo que como varones tenemos que empezar a retomar, a vivir una vida con propósito, a saber cuál es el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra, ¿no? Porque hay un propósito general, como también hay un propósito muy particular para cada uno de nosotros, ¿no? Y que es posible que lo estemos perdiendo, y lo vemos, por ejemplo, cuando, y me parece eso que se está viendo muy común, que es con el caso de ser dependientes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces terminamos siendo dependientes de una mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahí habría que ver si es que cuando somos dependientes de una mujer, eso como varones nos ayuda. Y es más, diría que no. Es más, Pablo lo dice, ¿no? Me gustaría que ustedes fueran solteros, porque ustedes estarían buscando cómo complacer a Dios. Claro. En cambio, el que está casado está buscando cómo complacer a su mujer. O sea, ya ahí te está diciendo claramente por dónde va el problema. Es más, ¿no? Desde el inicio estamos viendo que Adán comete este tipo de acto por complacer a su mujer. Claro, ¿no? Totalmente. No, entonces ya desde aquí, como digo, vamos viendo por dónde es que Satanás, por así decirlo, nos puede seducir o nos puede hacer pisar el palito. Tal cual, correctamente, ¿no? Y eso es justamente porque no tenemos claro, porque no hemos abrazado un propósito claro. Y eso yo también lo veo en mi vida. O sea, no es que yo no haya pasado por eso, no es que yo no pase por esas cosas, no es que yo no sienta esas tentaciones, ¿no? Sin embargo, creo que cuando me pongo a preguntar o me pongo a pensar sobre mi propósito de vida, que lo tengo más claro, me permite sobrellevar la situación mucho mejor. Cosa que si no lo tuviera, estaría sufriendo mucho por la dependencia que tengo quizá con alguien, que en este caso creo que la mayoría nos puede pasar con las mujeres, ¿no? ¿No? Y sería un problema, porque al final mi vida a quién le pertenecería, ¿no? Viviría para otra persona, ¿no? Sería un esclavo de la otra persona. Y yo no sé si es que Dios nos ha llamado para eso, ¿no? Creo que Dios no nos llamó para eso, nos llamó para mucho más, para trascender. Y es lo que vemos también en toda la historia, digamos, de la Biblia, ¿no? Hombres que Dios eligió con un propósito muy marcado, ¿no? Con un propósito trascendente, ¿no? Y que cuando perdemos esto, pues quizá la vida pierde sentido, ¿no? Y también el cristianismo nos va marcando sobre qué es lo más importante para nosotros como hombres. Y ahí está nuevamente el problema, ¿no? Porque nuestra actualidad, ¿qué nos dice? ¿Dónde deberíamos enfocarnos? En tener dinero, en tener mujeres, en tener fama, en tener éxito. Y habría que ver si es que la gente que lo logra o llega, ¿no? Allí realmente puede decir que es feliz, ¿no? Cuando más bien el cristianismo nos dice que ahí no está la felicidad, ni la vamos a encontrar, ¿no? La felicidad se encuentra en algo mucho más trascendente, ¿no? Que es en ese encuentro con Dios, ¿no? En esa relación junto con Dios, ¿no? En este conocimiento junto con Dios, ¿no? En este vínculo con Dios, ¿no? Y que eso es lo fundamental, ¿no? ¿No? Entonces,
que debemos buscar su reino y su justicia y lo demás será añadido, ¿no? Es decir, el gobierno de Dios en nuestra vida y lo demás será, vendrá, por así decirlo, por su cuenta, si podríamos decirlo así, porque obviamente no significa ningún tipo de acción, pero que no es lo más importante por encima de otras cosas, ¿no? Entonces, ahí va el asunto. Entonces, ya, ¿qué te está diciendo Dios, no? O sea, ¿qué es lo más importante como varón? Bueno, el propósito que Dios te ha marcado para ti, no puede ser, digamos, lo demás, ¿no? Entonces, yo creo, y es lo que veo, y soy testigo de eso, lo he conocido también por experiencia propia, y eso es algo que muchas veces me ha chocado a mí como varón, ¿no? O sea, digamos, ¿cuántas veces no me hubiera gustado quizá ya decir, me caso, ¿no? O estoy con esa persona, o tengo hijos y ya, ¿no? Pero siempre en el fondo había en mí de que, oye, ¿qué es lo que Dios me ha marcado para mí, ¿no? ¿A qué es lo que Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer? Y es problemático, ¿no? Porque es lo que no me deja vivir, ¿no? O sea, ¿qué gano yo puedo hacer estando, ok, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo todo, está bien. La pregunta es, ¿seré feliz? ¿O sentiré que hay algo más que me falta, que tengo que hacer? ¿No? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, como varones, estamos viviendo vidas que muchas veces sin propósito, sin nada más trascendente, ¿no? Yo creo que el hombre está hecho para trascender, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido, ¿no? Es lo que hemos negado. Y ya lo hablaban también otros filósofos, otros sociólogos sobre... También Daniel Goleman, si no me recuerdo, también lo había planteado, ¿no? Sobre, oye, ¿qué es lo máximo que aspiramos como varones? O sea, ¿qué más? En la antigüedad o en otros lugares, el hombre estaba hecho para irse a la guerra, ¿no? Para conquistar imperios, para encontrar nuevos lugares. O sea, habían cosas trascendentes para los varones. Y ahora si nos preguntamos como varones, ¿a qué aspiramos? ¿Qué es? Que acabar la secundaria, cambiar una carrera, tener un trabajo, tener hijos, ¿y después qué? Ese es el problema a fondo, ¿no? No hay más, no hay mayor trascendencia, por así decirlo, ¿no? Buscar seguridad, buscar tranquilidad. Me pregunto si eso realmente es propio de nosotros varones. O sea, nosotros, les pregunto a toda la gente que está mirando, nosotros realmente como varones buscamos la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad. O sea, les pregunto a todos los varones si es que realmente es eso lo que nosotros buscamos y si con eso nos vamos a sentir muy bien. Porque si fuera así, creo que todo lo que hemos logrado los varones no lo hubiéramos logrado por buscar eso. Exacto. ¿No? Y eso también, y me parece interesante porque eso también ya Rousseau en el Emilio lo había planteado, ¿no? Rousseau en el Emilio había dicho en su momento que lo que le impide a la mujer, ¿no? Conquistar reinos, ¿no? Es su moralidad, ¿no? Decía, ¿no? Es su moralidad lo que le impide que la mujer pueda conquistar todos los reinos, planteaba, ¿no? Entonces, y hay que darnos cuenta, pues, ¿no? O sea, darse cuenta, o sea, ¿qué tanto tú como varón podrías lograr algo, por ejemplo, si te importara lo que opinaran los demás? ¿No? O sea, si te importara todo, si te importara mucho lo que digan los demás, no sé qué cosa podríamos lograr, quizás no lograríamos nada. Ahora, a nosotros los varones nos afecta eso, entendería que no. ¿No? A quien comúnmente les afecta son a las mujeres. ¿No? Y luego te vas dando cuenta qué es lo que va logrando cada una de ellos, ¿no? Entonces por ahí vamos viendo de cuánto influye mucho eso, ¿no? La capacidad también del riesgo que nosotros podemos asumir, la necesidad de control, la necesidad de estabilidad, ¿no? La necesidad de seguridad. Habría que ver también qué tanto para nosotros eso es algo que es propio de nosotros, ¿no? No, creo que no va por nosotros, creo que más bien las mujeres tienden a hacer eso, ¿no? Están buscando más la seguridad, más la estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos esa capacidad de riesgo, ¿no? Y vemos en una sociedad más bien que no va por ese lado, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso te va cortando las alas, ¿no? Bien. Bien, yo te he dejado que fluya, ¿sabes? Porque vas hablando, vas conectando ideas y se va haciendo interesante, pero me quedo con varias cosas, pero sobre todo con lo del propósito, ¿no? Creo que más allá de otros atributos o características
que podemos extraer por parte de Dios para los hombres, me parece que el más saludable y el imprescindible, y que hoy quizás pocos hombres realmente lo toman en cuenta, es el propósito, ¿no? Es como estamos siendo más hombres reactivos y acomodándonos a lo que el sistema dice que haga, y no tanto cuestionarme a cuál es mi llamado, ¿no? O sea, ¿por qué nací? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en el lugar en donde fui puesto? Entonces, me parece interesante y bueno, igual estoy seguro que vamos a tener más espacios para poder platicar y conversar extensamente de estos temas. Gracias, Charlie. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. Y bueno, damos por terminada esta conversación. Espero que les haya gustado, espero que les aporte y que se lleven pues algunas enseñanzas prácticas para ustedes, ¿no? Si hay preguntas, cuestionamientos, dudas, desacuerdos también, que es muy válido, pues también los pueden dejar ahí en los comentarios. Gracias, Charlie. Nos vemos en un próximo video. No, chao. chao.